Hola a todos. Estamos aquí una vez más, estudiando a Gedeón, el libro de los jueces. Gedeón es uno de los jueces principales. Hay profetas mayores y profetas menores, jueces mayores y jueces menores. ¿Saben cómo distinguir entre un mayor y un menor, ya sea jueces o profetas? Todo depende de la extensión de lo que se escribe sobre ellos. No se trata de cuán grandes fueron, no se trata de cuánto hicieron, son las páginas que les escribieron. Son así de largas. Si son extensos, son jueces y profetas mayores, si son cortos, jueces y profetas menores. Así que solo porque Gedeón sea un juez mayor, presidente Mic, no lo hace superior a otras iglesias. Es que Dios escribió mucho sobre él. Hay muchas cosas que Dios quiere transmitir a través de lo que sucede con esta persona. Hoy leímos Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Vamos a intentar, si el tiempo lo permite, intentar. Lea todo el capítulo 6, y nuevamente comienza con: Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Quién es el juez anterior? ¿Recordar? Solo ha pasado una semana. Débora. Débora, bajo el reinado de Débora, ¿cuánto tiempo tuvieron un tiempo de paz? La prosperidad 40 años bajo el libro. Pero entonces los israelitas comenzaron, o ya comenzaron, a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y por eso Dios envió a los medianitas las manos del Señor y los entregó en manos de los medos. ¿Cuántos años? 7 años. Esto rompe el flujo de lo que vimos hasta la semana pasada. La duración de la opresión fue cada vez mayor. Pero aquí, así como el 7 es un número perfecto, la intensidad se volvió mayor. Versículo 3:5. Cuando Israel veía a los madianitas subían junto con los amonitas y los del oriente contra ellos, acampaban y destruían sus cosechas. Básicamente, destruían por completo los productos de la tierra, dejando a los israelitas sin nada de sustento. Entonces, ¿por qué volvió a suceder esto una vez más? Dios dice, entonces, en vez de enviar a un juez, esta vez Dios envía a un profeta. Míralo como Dios. ¿Por qué Dios enviaría a un profeta ahora? ¿Por qué? Como Dios, enviarías jueces. Basta. ¿Por qué a otro? ¿Quién es más importante desde tu perspectiva, el juez o el profeta? El profeta es, por definición, una persona que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Así que está enviando a un profeta, un mensajero de Dios, directamente, un mensajero directo de Dios. Y dice, voy a leer desde el versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta y él les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto. Y los saqué de la casa de esclavitud. Los libré de las manos de los egipcios y de las manos de todos sus opresores, los expulsé delante de ustedes y les di su tierra. Y les dijo, yo soy el Señor, su Dios. No deben temer a los dioses de los amorreos en cuyas tierras viven. Pero no me han obedecido. ¿Qué significa esto? Dios sigue diciéndoles a los israelitas, recuerden, yo soy el Dios que los sacó de Egipto. Yo soy el que les habló cuando llegaron. ¿Recuerdan?
hacia el final del viaje de los israelitas en el desierto? En Moab fallaron en adorar a los ídolos, y Dios continuó diciéndoles una y otra vez, hasta el punto en que ellos dijeron, está bien, ya estamos hartos de escuchar eso. Pero Dios dijo, no teman a los dioses de los amorreos. ¿Qué significa? Aquí, al decir no teman a los dioses amorreos, no implica oposición. Temer aquí en el idioma original es reverenciar. Dios quiere que le teman a Él, no a dioses ajenos. Temer es reverenciar y adorar. Dios les recuerda, les dije que no adoren a esos otros dioses. Pero no me han obedecido. Por eso les vino esta calamidad y por eso me claman. Entonces, ¿qué creen que deben hacer para que yo los salve? Voy a saltarme a Baal, a Sera, gentiles y lo que representan en la vida. Seguimos en el libro de Jueces. ¿Somos nosotros los israelitas y a veces los jueces? ¿Por qué la gente, en tiempos de paz y prosperidad, se alejaba de Dios? Cuando las cosas no son tan difíciles, ¿por qué se alejaban de Dios? E incluso después de esto, el profeta dijo lo que dijo, el mensaje de Dios, no hay señal de que los israelitas se arrepintieran. Así de endurecidos estaban sus corazones. Es como si lo veían como un regaño. Dios dice lo mismo otra vez. Aunque claman y las cosas van mal o los oprimen, no se arrepienten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos conocen demasiado bien la respuesta. Con el profeta, si fueras israelita en ese tiempo, ¿qué habrías pensado? ¿Qué crees que diría el profeta? Sabes, muchas veces miras el boletín y ves el título, y ya sabes, nuestro pastor nos va a picar de esta manera, el pastor nos va a regañar por esto. Seguro que algunos ya saben cuáles son los versículos que voy a citar. Nos hemos vuelto tan expertos en la respuesta correcta, sobre todo cuando se trata de los problemas de los demás. Sé que algunos ni siquiera vienen a consejería conmigo porque ya saben lo que les voy a decir. Todos sabemos la respuesta, el fallo y el problema. Sabemos lo correcto, pero nada cambia. No estamos dando la vuelta. Eso es una enfermedad muy grave. Es más que amnesia, es una demencia espiritual. Ignoramos que vemos o hacemos y, aun sabiéndolo, no cambiamos. Si hago esto, dirás, otra vez con lo mismo. Sí, ahí voy otra vez, porque la Biblia lo repite. Y Dios, creo yo, sigue diciendo eso una y otra vez, ¿por qué? No estamos cambiando y volvemos a nuestros malos hábitos una y otra vez. Decimos, e Israel dice, sálvanos primero y después cambiamos. Muéstrame y cambiamos, muestra el dinero y me muevo. Y ese es un concepto muy de la Torre de Babel, babilónico, o una forma de pensar así. Así que Dios decide, oh, claro, ya tenía planes. Entonces Dios se le aparece a Gedeón. ¿Está bien? Ese es el primer punto. Esta es la primera aparición de Gedeón. Creo que el título dice Gedeón el pueblo.
Gedeón, el nombre hebreo, significa leñador o cortador de madera. También significa guerrero. Pero él era todo lo contrario. Versículos 11 y 12. Entonces el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. No estaba en el programa de Oprah con el proletariado. Estaba sentado bajo la encina que estaba en Ofra, que pertenecía a Joás, el abieserita, mientras su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, oh valiente guerrero. Conocemos bastante bien la historia de Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón aquí? El papá de Gedeón se llamaba Joás, ¿ok? Y él estaba sacudiendo el trigo, básicamente trillando el trigo en el lagar. ¿Alguna vez has ido a Tierra Santa y has visto cómo es un lagar? Es una zanja, como una zanja, en el suelo. Baja, y ahí es donde ponen todas las uvas y la gente entra y las pisa. Y hay un pequeño canal por donde el jugo sale hacia el recipiente. La trilla debería hacerse en la era, que normalmente está en una meseta donde soplan buenos vientos. Así que cuando trillan la era y lanzan el grano al aire, la paja se vuela y el trigo bueno cae al suelo. Así que tiene que ser un área grande y abierta. Pero este tipo estaba escondido en un lagar, haciendo un poco de trilla. ¿Cuánta trilla puedes hacer así? Pero dice que, porque los madianitas, cuando dicen que se lo llevan, destruyen la cosecha o se la llevan, él era un cobarde. Tenía miedo, pero quería comer. Es algo divertido, muy gracioso lo que está pasando. Y luego aquí se aparece el ángel del Señor. Y la palabra hebrea para ángel no es como un pajarito de viento, revoloteando y diciendo hola, ya sabes, como un ángel, pero significa mensajero. Tal vez un hombre parado ahí. Imagínate al cobarde Gedeón trillando y luego mira. Y el ángel le dice: oh, guerrero obediente. Hay algo raro en esto. Esto parece una comedia aquí. Este cobarde, ¿acaso el ángel no lo sabía? El ángel habla por Dios. ¿No sabía? En el 13, Gedeón dice: Señor. Dijo: Dios mío, Señor, si estás con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Era cobarde, pero aquí fue valiente al hablar con Dios, ¿no? Y los milagros contados por nuestros padres sobre la salida de Egipto. Ahora el Señor nos abandonó, entregándonos a los hombres. ¿Qué está diciendo? Bien que llegaste. Una pregunta. Él dice: Señor, tú eres un ángel del Señor. Yo le hablo al Señor. Si hubieras hecho todo lo que prometiste, esto no habría pasado. No estaría vistiéndome con un vestido blanco. Si hubieras hecho lo que prometiste, y si eres el Dios del que hablaron nuestros padres. ¿Dónde está tu milagro? ¿Por qué no nos estás salvando? Si hubieras hecho eso, yo no sería tan cobarde. No habría. No quiero hacer esto ni ver a la prensa blanca. ¿Qué está pasando? ¿Guerrero de Gedeón? ¿Sarcasmo? Me ves cobarde y me llamas guerrero. ¿Y tú, Señor?
¿Dónde está el poder milagroso de nuestro Señor? Si lo hubieras hecho, si hubieras cumplido lo que prometiste. ¿Queremos decirle eso a Dios? ¡Qué guerrero! No buscas un guerrero. Solo trato de sobrevivir y comer. Como guerrero, no hay que pelear. A veces, cuando escuchas sermones o testimonios, sientes que sí, es el Dios de mi pastor o de los ancianos, pero ese Dios no es real para mí. Cosas asombrosas de Dios, nunca parece hacerlas conmigo. Y viene y me dice que tengo que pelear. Viene y me dice que soy un gran guerrero. Tienes razón. ¿Dónde está ese gran poder de Dios en mi vida que pueda experimentar y convertirme en un gran guerrero? ¿Dónde está esa palabra asombrosa y esa revelación? Si tuviera un poco más de dinero, si tuviera un poco más de salud, si la situación de mi familia no fuera así, entonces tal vez. Pero Dios, me dejaste en eso. Chin, me metiste en problemas y ahora quieres que haga qué? No coincidas conmigo del todo, pero puedo ver en sus caras que sí lo están. Es la lógica. No podemos hacer nada. Si hubiera dinero o tiempo y mil excusas más. Pero el Dios que partió el mar no es mi Dios. El Dios que permitió que Pedro caminara sobre el agua, Él no está haciendo eso para mí. Y por eso me volví tan cobarde. No puedo depender de nada. Así que Dios, muéstrame el poder, y entonces lo seguiré. ¿Cuál era el problema de Gedeón? Nuestro problema es aceptar demasiado esto. ¿Cuál era el problema de Gedeón? Veamos qué dijo en el capítulo 6:13. Él le dijo, oh mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué entonces nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos sus milagros de los que nuestros padres nos contaron? Dicen, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Te das cuenta cuántas veces dice nosotros y nos? Su enfoque está en nosotros. Antropocéntrico, pensamiento centrado en el hombre. Es simplemente la antigua forma de pensar de la serpiente y como él quiere que pensemos. Es la forma en que los babilonios nos instruyeron. Entonces piensa, ¿por qué nosotros, en nuestros días comunes, por qué nos molestamos? Me tomé un poco de tiempo, no me llevó mucho, para hacerme la misma pregunta. ¿Qué es lo que me hace enojar y molestarme? ¿Puedes tomarte unos 5 segundos para pensar en eso? ¿Cuándo te enojas? ¿Cuándo le grito a mis hijos? Mi respuesta, no sé cuál sea la tuya. Cuando algo me resulta inconveniente. Cuando alguien se atraviesa y tengo que pisar el freno. ¿Cómo te atreves a hacerme mover el pie y pisar el freno? ¿Sabes? ¿Sabes cuántas veces puedes pisar el freno antes de tener que cambiar las balatas? Me estás causando. ¿Sabes cuánta tensión te causa en el cuello cuando tienes que frenar? Me estás causando problemas de quiropráctico. ¿De qué estoy hablando? Problemas. Cuando me piden hacer algo que no quiero. ¿Sabes? Todas esas cosas que nos molestan después. Porque me ofende y me hace sentir incómodo. ¿Verdadero? No.
porque estamos capacitados. Con la tecnología y el tiempo, desde niños nos entrenan para estar cómodos, cada vez más. Y somos muy buenos en debatiendo, con la lógica que yo he creado desde la base de mí, desde la base de la perspectiva, de mi punto de vista. Y entonces, he hecho esto y he visto muchas discusiones y peleas entre grupos o entre personas. Y lo que he notado es que cuando pelean, son muy buenos para olvidar lo que hicieron mal. Creo que es. A veces me pregunto, ¿y no debería decir ellos, nosotros, o qué, nosotros los seres humanos? A veces me pregunto, ¿será intencional o de verdad no se acuerdan? De cualquier manera, estamos diseñados para luchar por nosotros mismos, hablar por nosotros mismos, y cada vez lo hacemos mejor y mejor. En esta habilidad de ignorar mis errores y enfatizar los errores de la otra parte y planear un problema para defender mis derechos. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto porque es un gran atributo o rasgo de un ser caído. El problema es que a veces usamos esa habilidad en contra de Dios, igual que Gedeón aquí. Pelea sin preguntar, ¿qué hacía? Olvida y dice, Dios, no cumpliste. Heme aquí. ¿Soy guerrero valiente? No quiero salir a pelear. Solo necesito tu gracia para comer algo. ¿Y de quién crees que es la culpa de esto? Mira la situación. Dios, tú eres nuestro verdadero Dios que se supone que nos debe salvar y darnos la victoria. Muy cerrado de mente, egocéntrico. Y evitando la responsabilidad. Y el versículo 14. Así que el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza, y libra a Israel de ellos. Él te manda. Verso 14. ¿De verdad el Señor escuchó lo que él dijo? Es como cuando tenemos una reunión, y creo que tal vez le he hecho esto a algunos de ustedes. Cuando tenemos una reunión y alguien se queja o presenta una queja o propone una idea, y tu jefe o el líder de la reunión dice, entonces, ¿por qué no te encargas tú de eso? Ya que tú lo mencionaste, ¿por qué no te haces cargo tú? Dios está haciendo exactamente eso. No puede salvarnos. Te envío, ve y salva a la nación. Gedeón le pregunta, ¿cómo podré salvar a Israel? Mi familia es débil. Está poniendo todo tipo de excusas. La gente, mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más joven en la casa de mi padre. Pero el Señor le respondió, ciertamente sé que estaré contigo, y me derrotarás como a un solo hombre. No se puede discutir con Dios. Él dice, Dios, ¿puedes ver lo que está? Dios dice sí, por eso te cambié, te salvaste, te estoy usando para salvarte. Le toca hacerlo siendo pequeño. Soy el más pequeño de mi tribu y el menor, pero Dios dice, no, está bien. Yo estaré contigo.
¿Sabes por qué los llamó Bani Mordor? ¿Sabes por qué Dios, cuando viene y te llama, tiene una agenda de verdad? Los llama Bani Mordor porque sabe que los va a enviar a la guerra, ¿verdad? Él lo sabe. ¿Crees que eres una persona bendecida? ¿Crees que eres un gran guerrero? ¿Crees que tienes el nombre de Israel, el gran vencedor? ¿Amén? ¿Por qué los amén se están haciendo más pequeños? Dios dijo que no lo eres ni yo. Él nos dio sus bendiciones. No hace falta el amén ahora, si no lo hiciste antes muchas veces. Dios dice, sí, voy a hacerte uno. Eres un guerrero valiente conmigo, no por tu grandeza. Bastaba decir amén y listo. Amén. Bueno, tú, el gran Dios que he estado buscando y esperando, acabas de llegar. Gedeón, verso 17 y 18. Entonces Gedeón le respondió, si ahora he hallado favor en tus ojos, breaktime igual a 0.5 s barra diagonal a mira que Gedeón es cobarde, pero no es mudo. Por lo general, se trata de personas que suelen ser más detallistas. Ellos tienen ese miedo. Parecen cobardes porque... Y luego cuentan todo. Así que este es el tipo de persona que a Gideón parece gustarle. Y él dice, si ahora he hallado favor en tus ojos, entonces muéstrame una señal de que eres tú quien habla conmigo. Es como, te estoy hablando ahora mismo, muéstrame una señal. ¿Soy como Gedeón? Dios, dame señal. No lo hiciste. Gedeón le respondía y culpaba a Dios. Cuando Dios le pide actuar, él pide una señal, confírmalo aquí en lo nuevo. Y él dice, por favor, no te vayas de aquí hasta que yo regrese a ti. Esa es la primera prueba. Diciéndole a Dios, tú espérame aquí hasta que yo regrese. Eso es lo que hacemos. Y sacaré mi ofrenda y la dejaré para ti. Sirve a Dios. Traigo ofrenda. ¿Lo prueba o le ofrenda? Dijo, espero que vuelvas. Así que él trae la ofrenda. Leamos los versículos 19 al 21. Versículos 19 al 21. 19. Estoy preparado para tu cabrito, y nunca he leído de uno. Epa de harina, y puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. En una olla, no pequeña, es una olla enorme. Y se los llevó afuera, debajo de la encina, y se los presentó. Entonces, ¿qué fue lo que trajo? Un cabrito joven entero. Así que esta es una ofrenda grande, especialmente en ese tiempo cuando ni siquiera tenían nada para comer. Después vemos que Gedeón y su familia eran una familia bastante acomodada. No sé por qué estaba vestido en el lagar. Versículo 21. Y al final del versículo 20, el ángel de Dios le dijo, toma la hoja y el pan sin levadura, y ponlo sobre esta roca, y vierte el caldo para comerlo. ¿Qué hizo el ángel? No se lo comió. Los miércoles, nuestros diáconos generosos se reúnen y preparan sopa, ¿verdad? Si terminamos y subimos, traen el primer tazón. No soy Dios, pero créeme. Te honro por traerme una buena porción de sopa a mi cuarto. Y si yo digo, ¿por qué no echas eso en la mesa?
cállate, ¿cómo te sentirías? Él no lo golpea. Él dice, ponlo sobre la roca y vierte el caldo. Versículo 21. Y el ángel del Señor extendió la punta del bastón que tenía en la mano. Y tocó el trigo y el pan sin levadura, el fuego brotó de la roca, consumió el trigo y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. ¿Qué pasó? Si Gedeón tenía alguna intención de poner a prueba esta ofrenda tan grande y valiosa, digamos que él trajo, no sé, como $100,000 en sus términos. $100,000 si fuera yo. Si el ángel eligiera quedárselo, quizás pensaría. Si el ángel lo aceptara, habría pensado, es un humano codicioso. ¿Pero qué mostró el ángel? Gedeón estaba tratando a los ángeles igual que Abraham los trató cuando vinieron. Y el ángel le mostró lo que hizo Eliseo. Trajo el fuego con el bastón, como Moisés, y fue consumido por el fuego. Eso significa que Dios repitió esa ofrenda. A veces nosotros también ponemos a prueba a Dios con nuestras ofrendas. ¿Lo hacemos ahora? Versículo 22. Y Gedeón vio que era el ángel del Señor, y dijo, ¡ay, Señor Dios! Él no creyó hasta ese momento. Señor, he visto a tu ángel cara a cara. Mira, al observar los cambios que están ocurriendo en la fe de Gedeón, tenemos que mirar y compararlo con nuestra propia fe. Primero, sabemos que debe ser Dios. Nos quejamos de que Dios todavía nos da el privilegio de hacer su obra. Y lo ponemos a prueba al ofrecerle lo que tengo. Cuando nos damos cuenta, wow, Dios realmente recibe esta ofrenda, recibe mi corazón, entonces decimos, después de nuestra experiencia inicial con Dios, este es el Señor. Hasta entonces, el Dios de Gedeón estaba solo en la cabeza, solo en el conocimiento o solo en los grandes medios. El Dios de Gedeón era simplemente algo que escuchó de otras personas y de sus antepasados. Pero ahora él ha experimentado esto, Dios, y griega. Así hasta que lleguemos a conocerlo. El domingo pasado aprendimos qué es el conocimiento. Gedeón tenía una creencia, pero Dios, el ángel del Señor, vino y lo demostró. Ahora conoce a Dios. Hasta que realmente lleguemos a conocer a Dios, la obra de Dios. En mi vida tengo que seguir luchando en el mismo lugar, viviendo una vida contradictoria. Vivir una vida muy limitada. Pero Dios, el ángel del Señor, vino y lo llamó guerrero valiente y comenzó su obra. Gedeón empezó a conocer al Señor, y cuando lo experimentó, dijo, eso es. Y en el versículo 23, el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás, porque en el versículo 22 él dijo, vi al Señor cara a cara, ahora voy a morir. Ahora tenía un gran temor del Señor. Temía a los dioses Esmeralda, pero ahora siente el temor del Señor. Dijo el Señor, paz a ustedes. Gedeón le hizo un altar al Señor, una gran ofrenda. El Señor está contigo. Gini, Jehová Salón, Jehová Salón. Estaba en la cara, en la pieza inferior izquierda. En hebreo significa Jehová Salón. Ruego que la paz, la bendición de la paz sea con él. Hasta entonces su fe no era estable.
Estaba midiendo la tierra y midiendo al Señor, sin poder realmente confiar en Dios, y tenía todas las preocupaciones sobre cómo sobrevivir, todas las quejas de cómo Dios no lo salvó. Pero Dios viene y le muestra: este soy yo, el Dios del que has estado escuchando y del que te han hablado, ahora lo has conocido. Y él piensa, primero experimenta un gran miedo cuando terminará, pero luego dice: la paz sea contigo. ¿Quién dijo esto? Al temer ser capturados por romanos tras la crucifixión, Jesús dice: la paz sea con ustedes. ¿Has oído? La paz sea contigo. De verdad, del mundo, de la boca de Dios, ya sea de un sacerdote, de tu corazón o de la Biblia, esa paz realmente quita todas tus preocupaciones y angustias. Oro para que en la Iglesiación cada miembro reciba la bendición de Jehová Salom. Cuando no tenemos la seguridad acerca de Dios, no hay paz. Pero la seguridad de Dios y saber que Él estará conmigo ahora me da un poco de paz. Ahora, la gente queriendo lo correcto y así que él sigue adelante. Recuerda, Gedeón puso a prueba a Dios. ¿De quién es el turno ahora? Ahora, mirar. Última prueba es la prueba de Jammu Wasalom. Te di paz. Veamos si crees en ella. Versículos 25 al 32. Verso 25. Por cuestión de tiempo, ¿deberíamos parar aquí y continuar la próxima semana? Hay que reunirnos. Bueno, tratando de ser rápido. Verso 25. Ahora, esa misma noche, el Señor le dijo: toma el toro de tu padre y un segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que le pertenece a tu padre, y corta la imagen de acera que está junto a él. Ahora Dios le está diciendo a este cobarde que vaya a destruir las grandes estatuas de Baal y acera que pertenecen a su padre, y robar las preciadas mascotas de su padre, ¿verdad? Las mató. Él dice: córtalo verso 26, y edifica un altar al Señor tu Dios en la cima de esta fortaleza de manera ordenada, y toma. Así que esto es como, perdón por el lenguaje. Hazlo. Manda a Baal y Acera afuera. Destrúyelo, levanta un altar. Toma un segundo toro, ya sabes, de 7 años, que quizá representa los 7 años de opresión bajo Madián. Y entonces dice, y ofrece un holocausto con la madera de la acera. Destruiste la estatua y usaste eso como leña para el holocausto que vamos a cortar. Ahora, este tipo tiene un corazón pequeño, o pequeños cortes para esto. Para Gedeón, probablemente esto era peor que ir y morir. Pero lo hace. Gedeón tomó a 10 hombres, de sus siervos. ¿Te puedes imaginar lo grande que debía ser la estatua? Necesitas a 10 hombres para destruirla. 10 de sus siervos, e hizo como el Señor le había dicho, y porque tenía demasiado miedo de la casa de su padre. Y los hombres locales, en vez de hacerlo de día, lo hizo de noche a escondidas. Al amanecer el pueblo vio el altar de Baal destruido. Y el hombre de la ciudad se levantó frente al altar, perdón. Lo cortaron, y también a Efraín, que estaba al lado.
Ofrecieron el segundo toro en el altar nuevo. ¿Dónde estará Gedeón ahora? ¿Dónde crees que está Gedeón? Imagina todos esos programas o dramas que has visto. Rey de las películas. Este tipo en la noche hace el Obamunomo. ¿Y de quién tiene miedo? Número 1. Su papá. Su papá. ¿Te imaginas qué clase de papá debió haber sido? Esta es una estatua que es grande. No, no es una estatua. Un altar que es lo suficientemente grande en su casa. Pero luego vemos que toda la gente del pueblo viene y tienen un problema con este altar roto. Eso significa que él es como el alcalde del pueblo. Su casa probablemente era la más rica, donde la gente venía a adorar en ese lugar. Su papá tal vez era el sacerdote de ese culto a Baal y Asera. Es la casa de Atman, es su altar, pero todos los demás usan ese altar, ¿verdad? En los viejos tiempos en Corea, había un solo teléfono en todo el pueblo. ¿Dónde? En la casa del alcalde, y todos vienen y le dan un poco de dinero para usar el teléfono. Así que debió haber sido una persona bastante influyente, bastante poderosa y algo intimidante. ¿En qué versículo estamos? Versículo 29. Los hombres se dieron cuenta y preguntaron, ¿quién hizo esto? Investigaron y supieron que Gedeón, hijo de Joás, fue él. ¡Qué gran vergüenza para los muertos! No fue un terrorista, sino su propio hijo quien lo hizo. Pidieron a Joás entregar a su hijo, quien estaba oculto en casa. Que muere entonces, porque derribó el altar de Baal y cortó la imagen de acera que estaba allí. Pero Joás, escucha lo que dice Joás. Joás les dijo a todos los que estaban en su contra, ¿van a defender a Baal o lo van a salvar ustedes? Cualquiera que abogue por él será condenado a muerte antes de la mañana. ¿Qué hombre tan poderoso era este? Este hombre tenía el altar de Baal, así que está del lado de Baal. Pero luego, todo padre defiende a su hijo. No sé si esa sea la razón. Este padre debió de haber sido como Taré, el padre de Abraham. Taré adoraba y fabricaba ídolos, ¿verdad? Pero cuando Dios le dijo que se fuera, decidió irse. Algo debió pasar. Lo vio al alba. Manda sirvientes para atrapar a Gedeón. Probablemente los otros sirvientes vieron a Gedeón. 10 testigos más. Puedes tomar a uno, presionarlo y confesará. Gedeón lo hizo. Eres Gedeón. Seguro hablaron. Y continúa, si es un Dios, que luche por sí mismo. Déjalo luchar por sí mismo. Wow. Este padre de repente dice, si Baal es un Dios verdadero, que luche por sí mismo. ¿Por qué no se destruye? Sí, si es un verdadero Dios, que mate. ¿Puede? ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué? Pienso que él era arrogante con Moisés. Gedeón quería decirlo, pero no se atrevió, y fue su papá quien lo dijo. Alguien derribó este altar. Por eso, ese día lo llamó Jerobal. Baal contienda contra él, el que lucha contra Baal, Jerobal. Porque Ketonram viene después de eso. Dios dijo, haz esto, y Gedeón cumplió. Sintió años de orgullo.
Versículos 24 al 26. Esa misma noche, tras destruir el altar, el Señor le dijo: Toma el segundo toro de tu padre, el de 7 años, y sácalo. Eso es lo mismo, todos. Regresemos al versículo 30. Escuchen lo que dice la gente de la ciudad. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Se supone que debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Se supone que los que adoran a Baal deben morir. Ahora el mundo se ha volteado y quienes destruyen su altar son los condenados a muerte. Muestra su tipo de sociedad y diversidad religiosa. Ahora, si Dios quisiera decirte hoy lo mismo que le dijo a Gedeón, ¿quién destruyó a tus padres, a Baal y a Acera? ¿Lo harías? No importa si lo haces de día o de noche. ¿O quién es al que más le temes? ¿O a quién amas más? ¿Puedes destruir ese Baal y esa Acera? Dirás, tendré que empacar e irme de aquí luego. Gedeón lo hizo. ¿Quién va? ¿De quién es el turno? Versos 33 al 5. Madianitas, amalecitas y orientales se unieron. Mientras eso pasaba, recuerda, hay una guerra en curso. Así que los madianitas, amalecitas y los pueblos del oriente se unieron y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor revistió a Gedeón y él tocó la trompeta. ¿Cómo cambió Gedeón tan rápido? Él es el tipo que solía ir en contra de Dios, pero dice que él tocó la trompeta. Uno de los propósitos de la trompeta es avisar a la gente que hay guerra. El segundo es para reunir al pueblo. Él llamó a la convocación, llamó a reunirse. Tocó la trompeta y los abieseritas se le unieron. Mandó mensajeros por todo Manasés y ellos se unieron. Envió otros a Aser, Zabulón y Neftalí, y ellos subieron para encontrarse con él. ¿Y entonces cuánta gente se reunió? 32,000 se reunieron. Gedeón dijo a Dios en el verso 36, si liberarás a Israel por mi mano, como dijiste, pondré un vellón. Ya conocen la historia, la prueba del vellón. Creo que vamos a tener que continuar la próxima semana, pero déjame dejarte con esto. Dejando esto, es una prueba del vellón. ¿No hay algo mal con el orden? Él llama, él tocó el sofá. Vamos, ya sabes, probablemente terminamos ¿cómo se llama? El gran discurso de ánimo. Vamos, 32,000 personas. Y luego se da la vuelta y dice, Dios, libera, ¿verdad? A través de mí, déjame probarte. ¿Qué pasa si falla? Les dirá a todos. Falsa alarma, regresen. ¿Se supone que debe probar a Dios primero o no? ¿Probarlos y luego salir a trabajar y llamar a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué este orden? Así que la próxima semana vamos a pensar en eso. ¿Por qué de 32,000 a 300? Eso lo sabemos. Creemos que conocemos esa historia y entonces llego a la palabra. Hoy
recordemos lo que Gedeón le decía a Dios. No es lo que le decimos a Dios. No en voz alta, sino en el corazón. ¿Es realmente Dios, el Dios del que habla el pastor, la Biblia o la historia episcopal? ¿Un Dios del que otras personas dan testimonio? ¿Es ese Dios mi Dios? Así que oremos, tal como cantamos en esa canción. Aunque yo falle día tras día, oremos para que Dios esté con nosotros, que su gracia, su misericordia. Dios tuvo misericordia de Israel o de Gedeón, incluso después de que siguieron fallando en adorarlo al final. Créeme. Él vino y dijo, Gedeón, la persona más cobarde, hijo de un gran adorador de Baal y de Astrax, vino y dijo, oh, mujer vanidosa, incluso cuando Dios da esa bendición, no es un padre. No es por miedo ni para hacerte sentir bien, es porque Dios sabe que te convertirás en un buen guerrero. Es la gracia de Dios la que nos permite seguir adelante. Así que, realmente dependamos de Él y pidamos, Dios, Dios. Si no hay un Gedeón, por favor ven y siéntate conmigo, úsame, aunque no valga nada, por favor úsame. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por darnos un buen ejemplo después de ti. Qué persona tan pequeña eres. Incapaz e incompetente para hacer tu obra. Pero aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, Dios. Pero tú no hiciste como Abraham, tú no hiciste como Elías y Moisés ahora. Así como Moisés no era tan capaz. Así como David era el más pequeño de todos, pero cuando estuvieron en tus manos, se convirtieron en grandes guerreros de Balaam. Padre, por favor permite que cada miembro de la Iglesia Sion se convierta en uno de tus grandes guerreros. Que podamos ser sostenidos por tu mano. Y Padre, así como le prometiste a Gedeón, oramos para que vayas con nosotros a ese mundo en el que luchamos día a día. El inglés volist, y Alá fue un gran maestro. Muchas gracias por tu gracia.